compañeros de batalla, juntos lucharemos por el bien. Sabemos que Cristo nos acompaña, pues Él así lo prometió. Tú y yo seremos quien libere, seremos quien transforme a este mundo con Jesús. Tú y yo tenemos la armadura, las armas del Espíritu para poder vencer. Somos compañeros de batalla, juntos lucharemos por el bien. Sabemos que Cristo nos acompaña, pues Él así lo prometió. Tú y yo seremos quien libere, seremos quien transforme a este mundo con Jesús. Tú y yo tenemos la armadura, las armas del Espíritu para poder vencer. Yo seremos quien libere, seremos quien transforme a este mundo con Jesús. Tú y yo tenemos la armadura, las armas del Espíritu para poder. Tú y yo seremos quien libere, seremos quien transforme a este mundo con Jesús. Tú y yo tenemos la armadura, las armas del Espíritu para poder vencer. Muy buenas tardes, mi nombre es Enoch Palacios y soy el pastor de la Iglesia Comunión de Gracia en la ciudad de Santa Fe Spring. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos, familiares y hermanos en Cristo Jesús. Gracias por conectarse a este servicio en línea. Hoy juntos vamos a gozarnos en la palabra de Dios y también juntos vamos a adorar. Así es que ustedes están y nosotros también en el mejor lugar en la presencia de Dios. Acompáñennos. A nuestro alrededor, y qué importante es la visión, ¿verdad? Poder ver. Pero la visión espiritual es bien importante también para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Y el capítulo de hoy habla acerca de un hombre que estaba ciego. Capítulo 9 de Juan habla acerca de un hombre que estaba ciego. Y Juan usa este milagro, hermanos, para querer mostrar la ceguera espiritual también de aquellos que pues parece que tienen una religión, pero en realidad no miran lo que deben de ver, no alcanzan a ver el plan de Dios, ¿verdad? Entonces a veces por las costumbres, por las tradiciones o por las situaciones con las que hemos crecido, a veces no alcanzamos a ver el amor y la misericordia y el plan de Dios. En este capítulo vamos a ver tres cosas importantes. La semana pasada, ustedes se recuerdan el mensaje de nuestro hermano Enoch. Él habló acerca de una iglesia saludable. Él habló acerca de tres cosas que debe tener una iglesia saludable. Hoy vamos a ver una cosa más. Hoy vamos a ver la visión que debe tener la iglesia. La visión espiritual que debemos tener nosotros para poder entender el plan de Dios y podernos unir y trabajar junto con el Señor.
porque Él nos ha llamado a trabajar en su reino, en su iglesia. Entonces es bien importante que podamos ver qué es lo que Él está haciendo, cuáles son las intenciones del Señor, para que nosotros podamos unirnos y trabajar juntamente con Él y su obra pueda crecer, tal como Él desea que crezca. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 9. Voy a leer del 1 hasta el versículo 5. Y recuérdense que Jesús es la luz del mundo. Y Él lo va a volver a mencionar en este capítulo, que Él es la luz del mundo. Pero Él está hablando de la luz espiritual. La luz física pues es el sol, ¿verdad? Pero la luz espiritual es Jesús. Y Él quiere alumbrar nuestro entendimiento, nuestra mente, para que nosotros podamos ver como Él ve, lo que Él ve, y poder hacer las cosas que Él hace, ¿verdad? Entonces, acordémonos que Juan va a usar la ilustración de un ciego que carecía de la vista física, para ilustrar la ceguera espiritual. Voy a leer el capítulo 9 del 1 al 5, dice así: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Fíjese, este era un hombre que era ciego de nacimiento y Jesús lo vio. El hombre ciego de nacimiento, pues desde luego que no podía ver a Jesús, porque estaba ciego. Pero Jesús sí lo pudo ver. Y sus discípulos le preguntaron, fíjese, Rabí, que quiere decir maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Se le hicieron una pregunta a Jesús. Seguramente que él está ciego, ¿por qué? Porque cometió algún pecado él o sus papás. Entonces Dios lo castigó. Esa era la idea común que tenía la gente. Y hasta el día de hoy mucha gente piensa que si alguien tiene un problema físico o una desventaja física, pues piensan que es un castigo de Dios. Entonces fíjense que esto es tinieblas, hermano. Pensar así es tinieblas, es oscuridad. Jesús va a traer la luz y le va a decir que no es así. Así que si usted piensa que alguien, porque tiene un problema físico de nacimiento, tal vez no nació 100% como se esperaba, tal vez uno puede pensar, seguro yo pequé o mi hijo hizo algo, o yo o mi papá, y no es así. Jesús va a aclarar eso. Por eso dice que Él es la luz del mundo. Y dice, mire lo que contestó Jesús. Ni él pecó, ni sus padres. En otras palabras, no es porque su papá o su mamá hayan pecado que Dios castigó a este niño así. Respondió Jesús, sino que esto sucedió, dice, o sea que el hecho de que nació ciego sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, para que Dios pudiera a través de esta situación mostrar la misericordia y la compasión de Dios a través de él. Fíjense, qué concepto totalmente diferente a como ellos pensaban. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado tal vez de la manera que los discípulos pensaban, verdad? Popularmente a veces la gente piensa así, ¿verdad? Pero Jesús nos está dando luz. Y mire lo que Jesús dice, versículo 4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Jesús vino a hacer la obra de Dios. Por eso Él dice, mientras sea de día, mientras haya claridad, ustedes necesitan ver lo que voy yo a hacer en nombre de mi Padre para llevar a cabo su obra. Jesús, hermanos, no vino a traer calamidad a la gente. Este mundo ya está en calamidad. Sino que Jesús vino a traer restauración, vino a hacer una nueva creación. Ustedes han leído ese pasaje que dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
O sea que el plan de Dios al enviar a Cristo Jesús es hacer una nueva creación. Una creación de transformación en la vida de las personas. Es una creación espiritual, una nueva creación. Por eso Él dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, dice, cuando nadie puede trabajar. En la noche todo está oscuro. Entonces no se puede trabajar como en el día. Y luego dice Jesús, mientras esté yo en el mundo, ¿qué dijo Jesús que es? Dice, luz soy del mundo. En otras palabras, Jesús, todo lo que dice y todo lo que hace es una luz que nos está mostrando una manera de proceder. Nos está mostrando una manera de ser. La manera de Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre, cómo es Dios. Y Él en todos sus hechos, en todas sus palabras, nos está arrojando luz para nuestro entendimiento. Entonces, la primera cosa que podemos ver aquí que Jesús corrige es que si usted, su familia, algún familiar suyo, tiene algún problema físico, no es por causa de un pecado en sí, ¿verdad? Sino que es parte de la problemática humana desde la creación, que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva y la humanidad quedó afectada. Pero el plan de Dios es restaurar. El plan de Dios es volver a crear, es reparar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se le ha descompuesto algo y ustedes, en vez de tirarlo a la basura, pues lo reparan? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Todos, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Tirar una cosa a la basura y comprarse una nueva o reparar lo que tenemos? Fíjense, a veces es una cosa pequeña, ¿verdad? Y eso es lo que vino a hacer Jesús. A partir del versículo que sigue, hermanos, acuérdense que en la creación, cuando Dios hizo al ser humano, ¿de qué material lo hizo, hermanos? ¿Se acuerda de qué material hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra, del barro. Dice que agarró al barro y formó al hombre del polvo de la tierra, hizo barro y creó al ser humano, y luego dice que sopló en él el aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Aquí Juan, hermanos, aprovecha que Jesús está haciendo una nueva creación. Y Juan se toma el cuidado de poner que Jesús agarró barro. Fíjense. Porque Jesús está recreando con el barro, con un nuevo barro, el barro viejo. ¿Están captando ustedes la idea? Jesús vino a restaurar. Por eso, y el hombre como es barro, Jesús agarra el barro porque Él es el creador, hermanos. Jesús es nuestro creador. Y Él quiere restaurarnos. Él no quiere desecharnos, sino restaurarnos. Entonces, Él agarra el barro, dice el verso 6. Dicho esto, escupió en el suelo para hacer un poco de lodo. Dice, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Fíjense. Imagínense la escena. Barro nuevo para el barro viejo. Barro nuevo para el barro que estaba defectuoso, ¿verdad? Y dice que dicho esto, dice, le puso barro en los ojos, se los untó. El Señor está reparando. Agarre la idea que el Señor está reparando, está reconstruyendo algo, está reconstruyendo la vida de esta persona. Él como creador y todopoderoso, Él lo está haciendo como lo hizo Dios al principio con el primer hombre. Dice que tomó barro y se lo puso en los ojos y le dijo al hombre ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y luego la Biblia dice que esa palabra Siloé quiere decir enviado. Fíjense, enviado, eso quiere decir la palabra Siloé. En otras palabras, Jesús le está diciendo al hombre, ve a ese lugar donde vas a encontrar algo, una bendición. Y el hombre dice que ciego, todavía no podía ver. Yo no me imagino,
no pienso cómo es que llegó hasta ahí, estando ciego, imagínense. Quizás preguntando, quizás con alguien le tuvo tal vez que llevarlo, dice. Pero el caso es que él fue porque creyó en la palabra de Dios, creyó en la palabra de Jesús. Llegó al estanque, se lavó, ¿y qué pasó? Dice que después que se lavó, dice que el ciego fue y se lavó, y al volver, dice, ya veía. En otras palabras, que fue a aquel lugar que se llamaba El Enviado. Y el enviado es Jesús, hermano. Este estanque representa a Jesús, el estanque de Siloé, porque eso quiere decir enviado. Si usted por casualidad ha leído Juan 17:3, fíjese, no lo vamos a buscar, pero dice, Jesús mismo le dice, esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Fíjese, ¿quién es el enviado? Jesús. El mismo Juan lo dice en Juan 17:3. Jesucristo es el enviado. Entonces, este estanque representaba que cuando nosotros vamos a Jesucristo, aún en nuestro estado de ceguera, Jesucristo es capaz de abrirnos los ojos, espiritualmente hablando. ¿Sí estamos entendiendo eso? Qué hermoso, ¿verdad? Y luego el versículo 8, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna, decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Sí, porque ahora antes lo miraban ciego y ahora lo miraban pues ya con la vista nueva, recuperada. Y todos pues estaban sorprendidos. ¿Será o no será? Decían. Así que, dice, unos aseguraban, sí es él. ¿No es este el que se sienta a mendigar? Decían. Y otros aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, yo soy. Y luego, hermanos, le empezaron a hacer preguntas a este hombre, que cómo él había sido sano. Y primero él dijo que un hombre lo había sanado, un hombre que se llamaba Jesús. Y lo siguieron interrogando y luego llegaron los líderes religiosos, a los que Jesús llamaba ciegos, guías de ciegos. Por eso este capítulo habla de la visión espiritual. Fíjese, hermano, de que llegan estas personas y le preguntan otra vez, dinos, cuéntanos cómo es que ahora tú ves, si antes no eras ciego. Y el hombre les vuelve a decir, un hombre que se llama Jesús vino y me puso lodo y me mandó al estanque y ahora veo, dice. Pero el problema, bueno, no era problema, pero el problema que los fariseos veían es que ese día era sábado. Y para los judíos el sábado era un día que no trabajaban, era prohibido trabajar. Porque así lo decía el cuarto mandamiento. Y dice, no puede ser, dice, que este hombre sea de Dios, dice, porque él no respeta el sábado. Dice. En otras palabras, él no obedece los mandamientos de Dios, así que ha de ser un pecador. Entonces a Jesús lo estaban juzgando mal, porque nosotros sabemos que Jesús no era ningún pecador. Y le volvían a preguntar al ciego y 2, 3 veces le preguntaron. Y él les volvía a decir lo mismo. Hasta que al final, hermanos, este hombre les dijo, bueno, yo lo único que sé, dice, yo no sé, ustedes dicen que este hombre es pecador porque no guarda el sábado. Pero lo único que yo sé, dice, yo no sé si es pecador o no es pecador. Lo único que yo sé es que yo antes no miraba y ahora veo, dice. El asunto, hermanos, es que los fariseos ellos controlaban la sinagoga donde la gente se reunía a estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y ellos habían dicho que si alguien reconocía que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, ¿ves? Por eso la palabra enviado es bien importante. El enviado es el Mesías. Y si alguien reconocía que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. ¿Ves? O sea que lo iban a sacar. Lo iban ya no podía volver. Fíjese, hermano, de que este hombre que era ciego, antes de recibir la vista,
Él era una persona que la gente lo tenía como una persona de poco valor. Porque la sociedad, tristemente, hermanos, a las personas que tienen una discapacidad, las tienen como personas que no tienen valor. Personas que no sirven para mucho, que son una carga. Entonces, en otras palabras, que la sociedad discrimina a la persona, discrimina al ser humano, no le da el valor que tiene. Por otro lado, Jesús vino a restaurar el valor que el ser humano tiene. Si yo tengo una moneda de oro, hermanos, suponiendo que cueste $500 una moneda de oro, se me cae en el barro o se me cae dentro de la suciedad y se mancha la moneda de oro, el hecho de que esté manchada no quiere decir que ya no valga. Fíjense, el hecho de que esté manchada o tenga suciedad encima, eso no quiere decir que ya no valga. Y eso es lo que aquellos religiosos, y no solo los religiosos, el mundo en sí, hermanos, tiene de poco valor a las personas sencillas, a las personas humildes, a las personas pobres, a las personas que no tienen quizá el dinero o la educación, pues las tienen de menos, las tienen como personas que... Y si la persona tiene algún problema, por ejemplo, es alcohólico, o la persona usa drogas, o si la persona pues es adúltero, o si la persona es, qué sé yo, para nosotros lo vemos y esa persona no vale nada. ¿No hemos pensado así a veces? Que las personas no valen nada. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a mostrar, que el ser humano, tristemente los seres humanos le hemos quitado el valor que tiene al propio ser humano. Pero Cristo ha venido a restaurar al ser humano. Este hombre, hermanos, cuando estaba ciego, lo tenían marginado. Seguramente la gente pensaba, ya vimos cómo pensaba la gente. Ha de ser un pecador, ha de estar sufriendo las consecuencias del pecado. Por eso él está en esa condición. Y no vale la pena, no puede venir aquí con nosotros porque él está fuera, lo tienen excluido. Y Cristo, hermanos, lo que está haciendo es sanando a este hombre en presencia de estos religiosos para que ellos vean de que este hombre tiene un valor, tiene valor delante de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, podríamos decir que Dios no nos ha despreciado por nuestros pecados, sino al contrario, Él ha visto el potencial que Él puede sacar de nosotros. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo, pues tenía una vida buena, una vida, podríamos decir, que podía presumir de algo? Pues ninguno de nosotros. Pero Jesucristo, hermanos, nos ha devuelto el valor que cada uno de nosotros tenemos ante los ojos de Dios. Todos de nosotros éramos personas que ni aún nosotros mismos nos considerábamos personas de valor, porque el mundo eso nos había enseñado. Pero Cristo vino a restaurar esa imagen. Por eso estos hombres religiosos excluían a la gente. Ellos tenían su grupo selecto. Y ellos se dejaban llevar por las apariencias. Si veían que una persona venía bien vestida, si había ido a la escuela, la recibían bien. Si era educada, en lo que nosotros llamamos educación, ¿verdad? Tenía buenos modales y todo eso. La recibían bien. Y la dejaban entrar a la sinagoga. Pero si venía una persona pobre, una persona que no tenía educación, pues siempre la miraban de menos. Y si tenía algún defecto, pues todavía más, ¿verdad? Entonces esto, hermanos, esto a veces todavía pasa el día de hoy. Fíjese que este hombre cuando Jesús lo sanó,
ya podía regresar o ya podía entrar a la sinagoga. Porque antes, como era ciego, pues yo me imagino que tal vez nunca supo leer, pues imagínense ciego. Quizás nunca aprendió un oficio, imagínense, era un hombre totalmente incapacitado. O sea que vivía de la caridad, de la limosna de la gente. Pero ahora Jesucristo le ha restaurado su valor. Ahora este hombre ya puede valerse por sí mismo, con la ayuda de Dios, desde luego. Fíjense que este capítulo habla, hermanos, de exclusión. Exclusión quiere decir cuando tú excluyes a alguien, tú sacas a alguien de un contexto, lo sacas. Y por otro lado habla de inclusión, cuando tú dejas a otra persona entrar a tu círculo, cuando dejas entrar a otra persona a estar cerca, ¿verdad? Y en muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias todavía tienen ese problema, ¿verdad? Tienen ese problema. Una iglesia sana, hermanos, es una iglesia que ve el valor que tienen los seres humanos. Aunque estén en una condición tal vez no muy buena en su vida actual, pero Cristo los puede transformar, Cristo los puede regenerar, Cristo los puede restaurar, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque Jesús lo ha restaurado? Cuando lo ha renovado, nos ha vuelto a dar el valor que no teníamos. En muchos lugares, hermanos, el hombre no valora a la mujer, la tiene de menos, no valora a su esposa. Fíjese, o a veces el hombre, así es, ¿verdad? O a veces la mujer no valora a sus hijos, o no valora a su suegra, o no valora a su vecino, o no valora a su primo, a su compañero de trabajo, porque le vemos algún defectito. Pero Dios, hermano, nos ha llamado a la restauración. El plan de Dios es que todos seamos restaurados. A eso envió Dios al mundo, a restaurar al mundo, a salvar al mundo. Y esa es la visión que tenemos que tener nosotros. Fíjese de que hay iglesias, hermanos. Estaba viendo la historia de un hombre que llegó a otra ciudad. Por su trabajo se tuvo que ir a otra ciudad. Inscribió a su hija en una escuela supuestamente cristiana. Y ahí todas iban uniformados, ¿verdad? Y las reglas de esa escuela es que todas las niñas tenían que tener el pelo no más corto del hombro. Tenían que ir con uniforme. Tenían que verse como niñas. Y el problema de esta niña, del hijo de esta persona, es que esta niña no le gustaba usar falda. No le gustaba vestirse como niña. Era niña, pero no le gustaba. Ella siempre le gustaba el pelo corto. Tenía su modo de ser. Y él fue y la inscribió en la escuela. Y todos le hacían bullying. ¿Saben qué es bullying? O sea que se burlaban de ella. Le decían que tenía tendencias masculinas, ¿verdad? Y la insultaban, le ponían apodos. Y la niña todos los días llegaba llorando a su casa. Y le decía a su papá: allá en la escuela nadie me quiere, porque no me parezco a ellos, porque soy diferente. Pero el papá le decía: no te preocupes que ellos no te quieran, yo te voy a querer toda la vida. Le digo: yo te quiero y eso es más que suficiente, ¿verdad? Finalmente la tuvo que sacar de la escuela a su hija, porque era tanta el ataque que les daban a esa niña que ya le estaba afectando, ¿verdad? Entonces la tuvo que poner en una escuela donde no hubieran tantas reglas, donde no tuvieran tantas situaciones así. Hermanos, a veces nosotros no aceptamos a las personas raras. Las vemos como que son personas que no valen, simplemente porque son diferentes, o simplemente porque se visten diferente o hablan diferente. Pero déjeme decirle algo: por cada una de esas personas Cristo dio su vida.
Cristo dio su vida. Y nosotros somos llamados a tener esa visión. Los fariseos, hermanos, miraban a las personas sin valor, las menospreciaban. Este hombre ciego todavía, ya cuando recobró la vista, él no dijo que creía en Jesús todavía, pero defendió a Jesús, diciéndole, este hombre ha de ser de Dios, dijo. Porque si Dios no está con él, él no pudiera hacer nada. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Le dijeron, tú que naciste completamente en pecado, le dijeron. Que no era cierto, Jesús ya había dicho que no era así. ¿Nos vas a venir a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron, dice. O sea que él nunca pudo ser parte de la religión que había en el pueblo. ¿Por qué? Porque antes era ciego y no lo aceptaban, porque no tenía valor. Y ahora que veía, tampoco lo aceptaron. ¿Por qué? Porque no creía igual que ellos. Dice que después él estaba ahí solo, ¿verdad? Solito, y Jesús lo encuentra. Esta es la parte bastante hermosa, ¿verdad? Cuando Jesús lo encuentra, dice en el versículo 35, Juan 9:35, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Ya veía bien el hombre, pero lo expulsaron porque él hablaba bien de Jesús. Y los otros no querían a Jesús, pensaban que Jesús era un pecador. Y Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Hasta aquí, este hombre nunca había visto a Jesús. Porque Jesús cuando le puso el barro estaba ciego. Y hasta aquí es cuando lo vuelve a encontrar a Jesús. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Le dijo. El Hijo del Hombre, hermanos, es un título que se le da al Mesías. El profeta Daniel así lo llama, el Hijo del Hombre. El que Dios iba a enviar del cielo para salvar a la humanidad. Ese es el Hijo del Hombre. Por eso Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Qué quiere decir? En el Salvador, en el Mesías. Y mire lo que le dijo el hombre. ¿Quién es, Señor? Le dijo. Este hombre no conocía a Cristo. Ni siquiera sabía que él era el que estaba hablando con él. Dímelo, le dijo, para que crea en él. Y Jesús le dijo, pues ya lo has visto, le dijo. Le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Versículo 38 dice, creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, dice, lo adoró. Hermanos, esta es la visión que Juan quiere que nosotros tengamos. Primeramente, que creamos en el enviado, en Jesucristo. Pero algo que es bien importante, hermanos, es de que cuando Jesucristo se acercó al hombre ciego, el hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Ni siquiera había visto a Jesús, pues precisamente porque estaba ciego. ¿Quién es el que se acerca primero? ¿El hombre se acerca primero a Dios o Dios se acerca al hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted se acercó a Dios o Dios se acercó a usted? De acuerdo a lo que estamos viendo, el ser humano por naturaleza no se acerca a Dios. Es Dios quien se acerca al pecador. Es Dios quien se acerca al ser humano. Los fariseos esperaban, hermanos, de que primero la gente compusiera su vida para luego poder acercarse a Dios. Pero Cristo viene a decir que es al revés. Primero Dios se acerca al hombre y Cristo le arregla la vida para que luego lo pueda adorar. Antes usted y yo no adorábamos a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos. Pero ahora hemos conocido a Dios, pero Él se acercó a nosotros primero. Y esa es la misión, que es lo que Jesús quiere que veamos. El valor que tienen las personas que no conocen a Dios y nos podamos acercar a ellos en nombre de Cristo para hablarles de Cristo. Sabemos que ellos no conocen a Dios y que van a tener un lenguaje tal vez diferente, van a tener un modo de pensar totalmente diferente, tal vez van a tener problemas en su vida, tal vez van a tener adicciones, van a tener tantas cosas. Pero el mensaje, hermanos, es de que nuestra iglesia tiene que tener visión.
la visión de Cristo, de poder alcanzar al que no conoce a Dios, para que Dios le devuelva el valor que él tiene, porque el valor no lo ha perdido, está sucio por el pecado, pero el valor lo sigue teniendo, porque tiene la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios, nunca la perdimos, simplemente estaba manchada, sucia, tal vez contaminada por el pecado, pero la sangre de Cristo nos ha lavado y ahora podemos decir que somos una nueva creación y ahora podemos adorar a Jesús, al Señor con todo nuestro corazón y con toda sinceridad. Y cada uno de nosotros tenemos una historia, hermano. Este hombre tuvo una historia que contar. Él dijo cómo es que él recobró la vista. Cada vez que le preguntaban, él decía, yo era ciego y ahora veo. No sé cómo pasó, pero ahora veo. Y le daba la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, el mensaje de hoy es que nosotros realmente podamos entender de que Dios nos ha llamado a que nosotros podamos trabajar con Cristo en la restauración de las personas, que nosotros podamos trabajar con Cristo en recuperar a las personas para Dios, en devolverles el valor que ellos tienen, porque lo tienen. Porque si no tuvieran valor, Cristo no hubiera muerto por ellos, o no hubiera muerto por nosotros. Pero porque teníamos valor, por eso Cristo vino a dar su vida por nosotros. Hermanos, para terminar, quisiera preguntarles, ¿qué visión tienes tú? ¿Qué visión Dios te ha dado para que tú puedas servirle y trabajar en su obra? ¿Eres una persona excluyente? ¿Tienes una visión donde excluyes a la gente? ¿O eres una persona incluyente, donde incluyes a las personas porque los miras con valor? Los miras con el valor que Dios les ha dado. Y ese es el llamado que Dios le hace a la iglesia, hermanos. Que seamos una iglesia con visión. Nunca vamos a encontrar personas perfectas en la calle. Nunca. Y Dios nos ha llamado también a que nosotros, nos ha enviado también a nosotros. ¿Recuerdan la gran comisión que Dios le dio a los apóstoles? Ya que Jesús murió y resucitó y iba a irse al cielo, les dijo, ahora ustedes van a ir. Vayan, les dijo. Jesús nos envía a nosotros ahora. Ahora nosotros somos los enviados. Vayan, dice, y hagan discípulos. Pero tenemos que tener visión. Una iglesia sana es una iglesia que tiene visión. Que no ponga obstáculos a la gente. Que no le cierre las puertas a la gente. Que la gente, poco a poco, Dios la vaya transformando para que la gente después, cuando llegue a entender completamente y conocer a Dios, como este ciego, le pueda adorar. Antes no podía. No podía. Los fariseos nunca pudieron adorar a Cristo. Al contrario, lo mataron. Lo acusaron de pecador y lo mataron. ¿Por qué? Porque eran ciegos. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios en su palabra nos muestra que Él es la luz del mundo. Y Él ha venido a mostrarnos el camino. Él nos ha venido a mostrar qué visión debemos tener para con las personas que no conocen a Dios. Tal vez la sociedad los ha excluido. Tal vez otras iglesias los han excluido porque no guardan ciertas reglas. Pero Cristo no vino a eso, hermano. Cristo vino a restaurar. Si Cristo lo ha restaurado y lo sigue restaurando, denle un aplauso al Señor, porque Él se merece la honra y la gloria. Y así como usted tuvo la oportunidad de ser restaurado y sigue siendo restaurado, también Dios nos ha llamado a que podamos restaurar a los demás, que tengamos esa misma visión. Que el mensaje de hoy nos ayude a poder proyectarnos y ser personas que reciban a los demás, aunque tengan sin número de defectos. Los recibimos en el nombre de Cristo, porque para Cristo ellos tienen mucho valor, porque Cristo dio su vida por ellos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y no sé si puedo terminar de una vez. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar nuestro servicio. Vamos a ponernos de pie.
Ayer estuve visitando a nuestra hermana Graciela. Fui con mi esposa a visitar a la mamá del hermano Felipe. Y gracias a Dios está bien la hermana. Un poco preocupada por la operación que le van a hacer a Felipe. Hasta el día de ayer no lo habían operado. Lo van a operar del corazón. Le encontraron unas venas tapadas ahí. Y esperemos que en esta semana sí ya lo operen. Y les pido sus oraciones por nuestro hermano Felipe, que el Señor lo pueda cuidar. Y también por su mamá, porque la hermana ya está anciana y pues se preocupa, está bastante poco tensa, ¿verdad? Por la operación. Así que les encomiendo sus oraciones por nuestro hermano Felipe y por su mamá. Y hermanos, también después del servicio, si quieren podemos recoger la ofrenda para que también podamos tener para los gastos de la iglesia. Vamos a despedirnos con una oración. Si usted tiene una necesidad, levante su mano. ¿Cree usted en el Dios de la restauración? En el Dios que vino a repararnos, que vino a componernos y que está al cuidado de las cosas que nos faltan. Vamos a orar. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios que nos bendice. Tú eres un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que nos provee. Padre Santo, en este día, tus hijos aquí presentes han levantado sus manos en señal de alguna necesidad, Señor. Tú la conoces, tú conoces cada necesidad que hay en cada uno de nosotros. Señor, por eso en este día te queremos pedir que tu compasión, tu misericordia, tu bondad sea con cada uno de tus hijos. Yo sé, Señor, de que tú sabes lo que necesitamos y tú lo proveerás de acuerdo a tu divina voluntad y a tus riquezas en gloria, Señor. Que nos podamos ir confiados, que nos podamos ir contentos de que tú nos cuidarás esta semana que viene, que estaremos seguros en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, acampará junto a nosotros y nos guiará por sendas de justicia. Padre Santo, te pedimos una oración especial por nuestro hermano Felipe, que va a ser intervenido por los doctores. Tú sabes, Señor, el problema de salud que él tiene. Te pedimos que tú guíes a los doctores, que tú trabajes en las manos de ellos y en sus mentes. Dales la capacidad, la habilidad, la sabiduría para que ellos puedan hacer un trabajo excelente, Señor. También te pedimos por la madre de nuestro hermano Felipe, por nuestra hermana Graciela, que tú la confortes, que tú la animes, que tú la ayudes, Señor. Ella vive sola, ya es anciana, Señor. Te pedimos que tú la cuides y la bendigas. También te pedimos por las otras hermanas ancianas de nuestra iglesia, que también, Señor, te pedimos que tú las cuides, que tú las bendigas, que sus familiares también, Señor, se preocupen por ellas, que las cuiden. Padre Santo, gracias porque sabemos de que contamos con tu bendición siempre. Te pedimos que en este día nos despidas con tu bendición, que podamos, Señor, irnos confiadamente a nuestro hogar y podamos trabajar en esta semana que viene en nuestros quehaceres, siempre cuidando, darte a ti siempre la honra y la gloria en todo lo que hacemos, Señor, porque tú nos has llamado para que te demos honra y gloria, Señor. Gracias porque nos abres los ojos de nuestro entendimiento. Gracias porque nos abres, Señor, una nueva visión para poder trabajar en tu obra, que es de restaurar esta humanidad que sufre por causa del pecado, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias por tus bendiciones. Nos despedimos dándote a ti la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Y vamos a recoger una ofrenda.